Radio Euskadi presenta Consumidores con Íñigo Legarza. Eguerdión, acabamos el mes de junio y este largo curso radiofónico en Consumidores con una versión reducida del programa habitual, pero no por ello menos interesante. Hasta las 2, estos son los temas que tenemos previsto abordar. Como es habitual, toca conocer ofertas y promociones que desde el blog afindemes.es han encontrado en el mundo del comercio online. Seguro que viene bien ahorrar unos cuantos euros. Y ya en plena temporada estival y de gran demanda de empleo en zonas turísticas, vamos a ofrecer una serie de consejos para encontrar trabajo en ese sector, en el sector del turismo y la hostelería. Toma buena nota si te lo estás pensando. Las ofertas de empleo en el sector servicio crecen en plena temporada estival y toda ayuda bienvenida sea en estos tiempos para lograr ese ansiado puesto de trabajo. Así que nos vamos a poner en contacto con la consultora Linkers, especializada en el sector de hostelería y turismo, y nos atiende Marianela Olivares, que es la directora de Recursos Humanos de Linkers. Marianela, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal a todos? Bien, digo yo que es la época para, que crezca, ¿no? Y parece ser que suele ser lo normal. Hay quien dice que este año con mayor optimismo todavía para encontrar trabajo en el sector de la hostelería y del turismo. Sí, nunca mejor dicho. Este es el momento ideal para buscar oportunidades dentro del sector y justamente nos tenemos que preparar para lograr y conseguir los puestos que buscamos. Uh-huh. Vosotros sois expertos en este sector y como directora de Recursos Humanos conviene que nos contéis además esas 7 claves que creéis que hay que tener en cuenta a la hora de, a llegar a una entrevista de trabajo o de, buscar la forma de acceder a ese puesto, a esa oferta de empleo. El primer punto, me imagino, Marianela, que es el currículum. ¿Cómo tiene que ser el currículum a entregar? El currículum siempre tenemos que tener en cuenta que debe estar muy bien pensado y dirigido a la oferta que por la cual estamos postulando el puesto, ¿no? Uh-huh. Lo que tenemos que tener siempre en cuenta, independientemente del diseño que elijamos, son cosas muy, muy importantes y fundamentales para ser lo más claros posibles a la hora de presentarlos. Cosas como fecha de inicio y término de los trabajos, incluyendo mes y año, porque muchas veces se pone simplemente he trabajado en la taberna de Don Pepe, en el café tal, pero nunca se pone cuánto tiempo, y es importante ese punto. Luego, saber explicar y contar en forma resumida cuáles son las tareas desempeñadas y si he tenido personal a cargo, saber comentarlo en el currículum. Uh-huh. La otra cosa importante es la foto. Tenemos que tener una foto actualizada y que siempre sea limpia de gestos grotescos y de posturas que muchas veces tienen, que son mucho más informales que tal vez para otro tipo de eventos. Ya. Vienen muy bien, pero para esto no. O sea, la fotografía tendría que ser, digamos, una foto tipo carnet. Claro, sí, natural. Y exactamente con una leve sonrisa. Muchas veces en la foto carnet está mucho más estructurado, sí, porque va dirigido a hacer alguna tramitación, pero en este caso no, tenemos que tener una foto más amena, pero sí que sea limpia. Uh-huh. Con respecto a los contactos, en los contactos muchas veces los candidatos se olvidan de poner código postal, una cosa muy importante a la hora de localizarlos, para saber más o menos dónde queda y a qué distancia queda el trabajo de donde vive, donde reside el candidato. Es importante tenerlo en cuenta. El mail y en la actualidad la dirección de Skype es importante porque muchas de las entrevistas se están haciendo últimamente vía Skype. Ajá. Eso le ayuda tanto al candidato como a la empresa para poder acelerar los procesos y al candidato justamente para no tener que estar desplazándose cada 2 por 3 a la entrevista. Claro, además, si estamos hablando de ofertas en el sector turístico y hotelero, efectivamente también será importante saber eso, la disponibilidad geográfica, ¿no? Por tener que desplazarse igual a otras zonas. Sí, es fundamental. Lo matizo y de hecho siempre lo marco mucho porque la gente suele poner a que postula, suele poner sus cualidades, fenomenal,
pero no ponen la disponibilidad geográfica. Entonces hay veces que salen puestos interesantes, pero cuando vamos a decir que sí, resulta que queda al otro lado del mundo y sobre todo escapándose un poco de la rutina y de nuestra vida propia, de acuerdo, no van de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos como vida. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir avanzando el currículum, ya tenemos unas cuantas claves de cómo tiene que ser. Vamos a la entrevista de trabajo, si se diera el caso. ¿Qué aspecto tenemos que tener en esa entrevista? ¿Qué nos ponemos? ¿Cómo tenemos que presentarnos en esa entrevista? La vestimenta, la primera percepción. Es fundamental que a la hora de vestirnos para una entrevista seamos muy conscientes de, vuelvo a decir, la empresa a la que nos estemos postulando. Tenemos que ir acorde a donde vamos a dirigirnos. Tenemos que tener en cuenta tanto la empresa como, si tenemos la oportunidad de conocer los clientes, cuál es el tipo de cliente que va. Entonces, nuestra primera impresión tiene justamente que tener fuerza. Tenemos que evitar usar colores estridentes, tenemos que evitar, aunque estemos en época propicia de usar camisas con tirantes, no podemos presentarnos a una entrevista con ese tipo de ropa. Tenemos que dar cierto grado de formalidad y sobre todo de naturalidad. O sea, buscar limpiarnos de todos aquellos accesorios que recarguen nuestra imagen es importante. Y tema de maquillaje en el caso de ellas, y el tema de perfumes también deberíamos tener en cuenta. Sí. Siempre digo que los perfumes tienen que ser perfumes tenues. Cuando hablamos de buscar accesorios que no recarguen las imágenes, justamente los aromas están dentro de ellos. Necesitamos tener olores un poco más neutros. Y el maquillaje, del mismo modo, tiene que ser un maquillaje discreto. O sea, aunque a nosotros nos guste y nos veamos fenomenales con un labial intenso, para este tipo de entrevistas es importante que tengamos muy en cuenta que el entrevistador, la persona que nos selecciona, tiene que saber justamente poder imaginarnos con todo su indumentaria corporativa. Entonces, mientras más naturales vayamos, mucho mejor. Vamos al tercer punto, que es la información que debemos tener nosotros como personas que queremos presentarnos a esa oferta de empleo. Información de la empresa, del puesto de trabajo. Hacía referencia, además, que tanto el currículum debería ir un poquito enfocado a esa oferta como la imagen que queremos dar, ¿no? Tenemos que saber un poco dónde queremos trabajar. Sí. Cuando justamente destaco que la información suma, lo que quiero decir es que es importantísimo no llegar a una entrevista y decir, pues yo sé hacer de todo, o yo estoy dispuesto a todo. Es muy general y no es un atractivo para la empresa, todo lo contrario. Nosotros tenemos que investigar sobre la empresa, tenemos que saber si tiene página web, qué tipo de cliente la tiene, cuál es su valor competitivo frente a los competidores. Y justamente lo más importante, saber tener un discurso que atraiga a la empresa. Es decir, a mí me gustaría participar en este proyecto o en esta empresa porque me gusta la clientela joven, si fuera el caso. O me gusta la clientela que tenga cierto nivel y que me exija un determinado servicio más de detalle, más de atención. Todas esas cosas a todo el mundo nos gusta agradar, pues a las empresas exactamente les pasa lo mismo. Buscan personas que sepan vender, que sepan venderse desde el momento uno. Entonces, eso siempre lo tenemos que tener muy, muy en claro. ¿Por qué insistís tanto que la puntualidad es fundamental en este tipo de sector? Hablamos de hostelería y de turismo. La puntualidad, insistimos porque está muy mal dicho y la verdad que eso sí que tenemos que reeducarlo. En más de una ocasión me encuentro con candidatos y que me remarcan, es que yo soy muy puntual, yo siempre llego puntual. En esta ocasión no, pero siempre llego puntual. Es algo que justamente no debemos ni decir ni hacer. La puntualidad es algo que se demuestra. Nosotros tenemos que llegar con tiempo a una entrevista de trabajo. Para eso justamente anteriormente nos fijaremos y empezaremos a investigar cuáles son los medios que llegan al sitio, si podemos ir antes e investigar sobre cómo es el establecimiento, cuáles son los horarios, muchísimo mejor. Entonces, ¿qué es lo importante? Que lo demuestren desde el momento uno. Y justamente no pierdan el tiempo en decir soy puntual cuando es algo que día a día se puede ir demostrando. Un profesional en ese detalle, que es muy importante,
se valora mucho más. Uh-huh. El quinto punto de este listado de 7 claves para pues acceder a una oferta de empleo en este sector es el reto, que es encontrar un trabajo que nos guste. Bueno, diría que para este sector y para cualquiera, ¿no? Ese es el reto de toda persona que quiere trabajar. Sí. El buscar un trabajo que nos guste, yo sé que la situación muchas veces nos hace que por ansiedad, y es justamente algo que dejo reflejado siempre, por ansiedad no, tengo que buscar el trabajo que sea y ya. Sí, hay momentos críticos en nuestra vida que tenemos que salir del paso, pero en los sitios que estemos, busquemos algo que nos motive día a día. En estos trabajos que son de mucha exigencia, porque se interpreta muchas veces mal el sistema de trabajar en el sector de hostelería, no se le da la importancia que tiene en el sentido de que hay que tener mucha energía para aguantar la resistencia a los diferentes tipos de clientes, el dinamismo que tiene, el conquistar día a día ese cliente. Entonces es importante que nosotros lo tomemos como un reto, es importante que busquemos en ellos la tarea que nos gusta, que aprendamos y que de ahí en más vayamos elaborando nuestra carrera profesional. Pero hablo mucho más allá de me dedico a tal o a cual. Hablo justamente que seamos capaces de querer cada una de las tareas que hagamos en el día a día. Uh-huh. Y esto es verdad que lo transmito, si bien en este sector, absolutamente a todos. Tenemos que querer y tenemos que tener esa automotivación por superarnos día a día en cada una de las tareas. Todas tienen su complejidad y todas tienen retos a superar. Insistes también en que es muy importante en la entrevista de trabajo demostrar cómo es uno, ¿no? Es decir, salir un poco de lo que son los datos del currículum y mostrarse uno pues tal y como es. Yo lo que no sé es dónde está la frontera, hasta qué punto podemos demostrar cómo somos o intentar convencer que somos de una manera determinada. No, cuando hablo del cómo soy, lo hablo justamente en el sentido de que cuando uno se presenta a la entrevista tiene que tener muy bien estructurado, y en esto se suele fallar muy a menudo, el hecho de vender nuestras cualidades, de saber destacar nuestras cualidades. Cuando a un candidato le pregunta, bueno, ¿y cuál es tu parte o las cosas que tendrías que mejorar? Siempre me lo dice con una rapidez que hay veces que sorprenden, pero cuando les hablo de ¿y cuáles son tus cualidades? Ahí es muchas veces donde titubean, y eso es el reto que tienen que conseguir los candidatos de hoy en día, porque yo estoy segurísima, y de hecho porque lo he comprobado cuando esos candidatos se han transformado en empleados de empresas, que tienen cualidades increíbles. O sea, saben aguantar el ritmo como nadie, saben trabajar en equipo con la mayor solvencia, saben resolver problemas, tienen iniciativa, pero al no saber contarlos, ya no preparar la entrevista, en eso suelen pecar. Por eso justamente digo, el cómo soy también importa. Es importante que si los entrevistadores, y muchos de ellos son dueños de pequeñas empresas, no han sabido preguntarnos cuál es nuestra cualidad como trabajador, busquemos nosotros la oportunidad para decir, en esto soy lo mejor. Uh-huh. Justamente el saber decir soy lo mejor no significa ir con altura, no, todo lo contrario. Hay que entender que el saber vender aquellas cualidades es ayudar a la empresa a decir, jolín, estoy contratando a alguien que realmente va a ser rentable y productivo para mi empresa. Llegamos al séptimo punto y último de estas claves, de estos consejos para encontrar empleo en el sector de hostelería y turismo. Decir la verdad, así de claro, no inventarnos nada y supongo que tampoco exagerar nada, ¿no? Sí. Esta clave no tiene muchas vueltas, pero sí que es importante que la tengamos claro. Los nervios muchas veces suelen jugarnos malas pasadas, por eso es importantísimo, y vuelvo a refrescar, preparar antes la entrevista y con la verdad por delante. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la verdad, todas las mentiras se caen y justamente lo único que hacen es deslucirnos. Y como quería unir y unificar justamente todas las claves en un solo sentido, lo que quiero dar a entender es que si somos profesionales, aquellos que no sepamos, mostremos las ganas y la necesidad de decir, no tengo experiencia, pero me encantaría aprender y justamente tengo esa voluntad para aprenderlo.
Es importantísimo, en este sentido, ser muy sinceros, no ser exagerados innecesariamente, e ir demostrando y conquistando día a día, no solo a nuestros clientes, sino también a nuestros jefes. Uh-huh. Marianela Olivares, directora de Recursos Humanos, de Linkers, una empresa especializada, una consultora especializada en el sector de hostelería y turismo. Gracias por estas 7 claves, y ahora solo esperar que haya muchas personas que con estos consejos y, por supuesto, con que se genere posibilidades de empleo, lo encuentren y, bueno, pues vivamos mejores tiempos, que es un poco el objetivo, ¿verdad, Marianela? Sí, yo como último mensaje, justamente quiero dejarle a todos los oyentes que tengan muy en claro que la actitud, ante todo, es muy importante. Estas claves tienen que ir acompañadas de una actitud de decir, puedo conseguirlo, me voy a abocar a esto y voy a llegar. Es importante que tengan energía, es importante que no les gane el pesimismo, que seguramente tendrán resultados totalmente diferentes a los esperados, ¿no? Marianela, muchas gracias. Todo lo contrario, gracias a ustedes, y cualquier duda, ya saben, estamos en www.linker.es y a su disposición.